En nuestro baúl de los recuerdos encontramos fotos de la cama de Somoza. Parece rarísimo que el programa sea sobre la cama del ex dictador nicaragüense. Pero Wilson tenía un humor muy especial, mucho humor, pero un humor, hay humores para todo, un humor cargado de ternura, un humor a veces para disimular la tristeza en los momentos de tragedia, y un humor para decir mensajes, no sobre lo episódico y anecdótico, sino sobre el rumbo. Había que saberlo entender también, ¿no? Pero bueno, este humor nos llevó a este tema tan apasionante. Cuando cae la dictadura de Somoza, dinastía que gobernó Nicaragua desde la década del 30 hasta julio del 79, la dictadura más larga, se iban sucediendo. Tachito Somoza, el que cayó, era hijo del dictador Tacho Somoza. Bueno, cuando cae la dictadura de Somoza, Wilson es el primer invitado oficial de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. En el libro que hemos escrito con Luis Viñolo, recuerdo que Miguel de Escoto, el canciller, me había ofrecido ser su secretario y yo preferí, me dieron muchas ganas, pero preferí seguir luchando contra la dictadura uruguaya desde el exilio. Cuando llegamos a Managua, el canciller Miguel de Escoto nos esperaba en el aeropuerto. Fuimos Wilson, Diego Achar y yo. Del aeropuerto empezó un programa muy intenso. Nos reunimos con una cantidad de gente que lamentablemente hoy está enfrentada, pero ese no es un tema nuestro. Pero nos reunimos con Daniel Ortega, con otros integrantes de la Junta de Reconstrucción Nacional, como Violeta Chamorro, como Sergio Ramírez Mercado, con algunos de sus ministros, el comandante Borges, ministro del Interior, los hermanos Cardenal, uno jesuita y el otro trapense, Fernando y Ernesto, ministros respectivamente de Cultura y de Educación, con quienes teníamos una amistad entrañable de los años del exilio. Y hablábamos de temas de fondo y de lo que había significado para todo el continente, no solamente para la fuerza de izquierda. Desde el Uruguay, por ejemplo, el triunvirato que lo integraban Ortiz, Mario Heber, Carlos Julio Pereira, mandó una carta de apoyo al gobierno que se instalaba después de tantos años de dictadura en Nicaragua. Hablamos de todas esas cosas, del significado que tenía para el continente su triunfo, pero reiteradamente en las entrevistas Wilson decía: yo quiero ir al búnker y sentarme arriba de la cama de Somoza. Yo creo que los desconcertamos un poco, pero allí fuimos, nos acompañó el comandante Borges, un líder histórico de la Revolución Sandinista, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y cuando llegamos, mi viejo quedó asombrado. Wilson miraba esa sensación de encierro muy parecida a la de Hitler en los últimos meses de su reinado y decía: ¿para qué se quiere tanto poder? El hombre que disponía de la vida de muchachos jóvenes que se jugaban por la libertad tenía que vivir en este encierro. Pero antes de irnos dijo: yo me saco una foto en la cama de Somoza. Y se la sacó. Y luego me dijo: tú no te vas sin sacarte una foto en la cama de Somoza. Y me la hizo sacar. Luego su foto la mandó imprimir y se distribuyó clandestinamente en Uruguay como una cosa icónica. Pero habían cosas que le habían llamado poderosamente la atención. Y nos miraba a Diego y a mí, por ejemplo, en el pequeño jardincito cubierto de chapas de bombardeos antiaéreos, y nos decía: vivía en Managua y tenía plantas de plástico. Bueno, se ve que le impactó mucho todo esto, porque después que salimos de allí, le escribe una postal a mi madre, y yo tengo la suerte de tener el ejemplar de puño y letra, y quiso ir él al correo para que fuera con sellos de Nicaragua y matasellos con la fecha de Nicaragua. Y le pone a mamá: desde el búnker de Somoza se ve el volcán. Estuvimos acostados en la cama de Somoza.
sentados en su silla, en su sillón de la mesa de operaciones militares. ¿Quién le hubiera dicho? Besos, Bo, que era el sobrenombre con que lo conocían las nietas, y Juan, 12 de diciembre del 79. Cuando estábamos por partir de Costa Rica, era nuestro próximo destino, evacúa una cantidad de consultas que había sido reacio en contestar, que le hacía su propia gente desde Montevideo, porque acá ya se hablaba de una reforma constitucional, que si candidato único, que si varios, que si esto, que si aquello, y Wilson no quería entrar en disquisiciones jurídicas, pero allí se inspiró en Managua y les mandó a sus correligionarios 2 notas. Una dice: no olviden, también hay que entender su ironía y el mensaje profundo que hay detrás, no olviden incluir este artículo de la Constitución de Cádiz, adaptado a la Argentina. Comillas: todos los españoles serán justos, buenos y benéficos. Cierre comillas. Sobre todo, subrayado, benéficos. Me parece indispensable. Yo me imagino la sorpresa de los jurisconsultos que querían saber de detalles de normas constitucionales. Y luego agrega otra carta, en la que dice, hablando de sus conversaciones en Managua: ayer me dijeron que la Constitución de Guinea asegura también el derecho a la felicidad. Yo estoy de acuerdo. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.